la impedancia directa. Y la impedancia va a seguir siendo B partido por Z. Quiero Z. Quiero Z, entonces Z igual a B partido por I. Y el factor de potencia sigue siendo el mismo. Sería el voltaje 47 sobre la corriente 6 y el coseno, el ángulo phi, el coseno a la menos 1 de la potencia 160 sobre el voltaje y la corriente. El 47 da 7,8. El 47 dividido por 6 le da cuánto? 7,8. Sí. Y el ángulo, No me quería fallar. No me quería dejar por algo. y el ángulo, ¿Cómo es? 55. Creo que no se lo hermano. Dame tu nombre. Tú que sabes todo. No, que no le salía menos. Ya. Por lo tanto, la celda en forma polar. Por lo tanto, la celda en forma rectangular. Celda en forma rectangular. Y 6.4. 4.41. 6.44. Mira, sí, 52. Bueno, italiano, No sé. Y simplemente 4.44 le pongo un 4. No. El 21 estaba quejando. Sí, pero usted ven que hace que estamos seguros. Ya, ahora recuerde que la impedancia está en la rama de alta. Tengo que pasar la rama de baja. Y yo sé que Z primario es igual a cuadrado Z secundario, ¿cierto? Entonces quiero el Z secundario. Por lo tanto, el Z secundario va a ser el Z primario y una cosa. ¿Ya? O si usted le quiere alta y baja. Por lo tanto, ¿cuánto vale el A? 10. A vale 10. Porque recuerde que el A es la división de los voltajes. Voltaje primario por voltaje secundario. Por lo tanto, tengo que dividir por cuánto? Por 100. Y al dividir por 100 me va a quedar 0,0444 más J 0,0. Ya, y ahí está el diagrama del transformador referido a baja tensión que con el que yo voy a hablar. No con el de A. Profe, ¿Y consulta, ¿por qué el voltaje en baja es análisis superficial? por qué el voltaje en baja es? 230 y un análisis 47. Debe ser al revés. El voltaje, ¿no? El Ya voltaje ve. es No, 2300. la V. ¿Por qué cambia mucho, digamos, si análisis perfecto? A ver, silencio aquí. Si se pregunta por qué en alta son más bajos que en la baja. Pero en alta son más bajos, ¿qué cosa? Por ejemplo, acá 230, acá 47. El otro es 2,1, el 6. No, esas son las pruebas que se hicieron. La prueba de circuito abierto, donde yo dejo el circuito abierto y aplico tensión nominal. Y la prueba de cortocircuito, ¿cierto? Donde yo cortocircuito a un lado y le aplico una tensión tal que circule corriente nominal. Esas son las pruebas, no tiene nada que ver con la relación de ya. ¿Me repetís cuál te va a pasar? Recién estamos haciendo el diagrama que era. No voy a borrar, sí, profe. El de alto es el que tiene más voltaje y el de baja es el que tiene por eso se llama alta tensión y baja tensión. Ya, otra.
¿Otra pregunta? Profe, consulta que me perdí ahí donde sacó la resistencia equivalente que es 0,04. Ese lo sacó. Ya. Ahí me perdí. La prueba se hizo en alta. Por lo tanto, los valores que me dieron son referidos a alta tensión. Pero yo para aplicar la carga, ¿se la aplico dónde? Al lado de baja. La carga no la aplico al lado de alta. De baja. Por lo tanto, estos valores del circuito equivalente que me dieron en alta, tengo que referirlo al lado de baja tensión. ¿Y cómo lo refiero al lado de baja tensión? Con la primera ecuación que aprendimos, que era cómo pasar la impedancia de un lado hacia otro. ¿Ya? Entonces, hasta el momento lo que hemos hecho, que preguntaba por ahí don Lillo, ¿dónde íbamos? Encontramos el circuito equivalente de esta forma. Ahí está. ¿Referido a dónde? Al lado de abajo. Ya. Entonces ahora vienen las otras preguntas. Ya, hasta ahí estábamos todos bien. Después decía que le íbamos a aplicar una carga nominal con factor de potencia 0,8 y calculáramos un sinfín de cosas. ¿Ya? Entonces ahí fue donde yo me equivoqué. Ahí va. Ese, ¿qué es lo que es ese? En potencia. ¿Qué potencia es ese? Potencia variable. Por separado, por 10 cuadrado. Y aquí igual la potencia variable. Por A cuadrado. Ya es A ver. se lo puso arriba. Nada. ¿Cierto? Todos los componentes son. Sí, pero si le pido la activa, va a ser coseno phi. Si le pido la Estaba mal negativa, entonces lo que tú sabes lo que Z. estaba malo cuando usted me conoce y. sí. Señor Díaz. Y ese es cierto. De la fórmula de allá, por Y la suma factorial de la potencia activa con la reactiva me da la la 2 potencia es 10. aparente que se mide por amper y está en la 2. ¿Ya? Entonces, si tengo la potencia aparente y tengo el ángulo, saco el coseno. ¿Alguna duda, señor Bravo? No, ya no. Ya. Entonces, si tengo la potencia activa y tengo el ángulo, perdón, la aparente y el ángulo. ¿Ya? La potencia activa es el cateto adyacente. ¿Y qué función trigonométrica es el cateto adyacente? Coseno. Y la Q, que es el cateto opuesto, ¿cierto? La función trigonométrica del cateto opuesto es el seno. Por eso entonces tengo que la potencia activa es la potencia aparente por el coseno. ¿Y lo que es la potencia activa? P por I. Y ahí lo que es el coseno. Perfecto. Ya. Entonces, ahí estuvo el error que cometió el docente el día de ayer, que va a corregir el día de hoy. ¿Ya? Yo por eso lo estaba haciendo. Ya. Entonces, potencia activa 15 kVA. Igual 230 por I. Por lo tanto, ¿cuánto vale I? Depende de cuál. Sí, ¿cuánto es eso? 6,5. Por ahí. Se divide, ¿no? Ay, que me faltó un 0. 15.000 dividido por 8. 65, ¿cuánto Franco? Como 21. 21. Entonces la corriente máxima que me va a entregar esta subestación son 62.21 amperes. 65. Perdón, 65.21. ¿Estamos? Ya.
Entonces, por lo tanto, decía que yo hiciera los cálculos con esa corriente y con un factor de potencia ¿cuánto? 0,8 inductivo en atraso. Entonces, recuerden que el factor de potencia matemáticamente es igual al coseno phi y eso es igual a 0,8. Por lo tanto, ¿cuánto vale phi? Inverso coseno 0,8. Y eso es 36 puntos. Menos 36,86. Eso es 36,86. Matemáticamente. ¿Ya? Era 55, Pero resulta que me dice que está en atraso, o es inductivo. Entonces, eso que me dice que está en atraso inductivo me hace que aparezca el signo negativo. Porque matemáticamente, como le dije, como el coseno es una función par, ¿ya? Esto también puede ser más o menos 36,86. ¿Ya? Por lo tanto, la corriente de carga en este caso sería 65.21 ángulo de menos 36.86 amperes. Oiga, profe, ¿cómo sacó ese 36,86? Coseno de 0,8. Porque le dije que el No, eso es. coseno ahora menos 1 va a ser 8 a dar. ¿Era eso nomás lo que se había equivocado? Sí, pero ahí bajo está todo por cierto. Pero el procedimiento tal. El procedimiento está correcto. Ya. Y en la salida teníamos 230 volts. Y los 15, o pongamos decir 15.000 al tiro por hora. Ya, ahí están los datos de la carga. Ya, hasta ahí cómo va. Yo me perdí. ¿Dónde? Desde que dijimos bienvenido a la instituto. Profe, Bienvenida a la carrera. El ejercicio dijimos que íbamos a aplicarle una carga con un factor de potencia 0,8 inductivo, es un dato que yo le di. Ya, está. Entonces, el ejercicio decía, calcule la regulación y otras demás cosas, asumiendo que la carga es nominal, con un factor de potencia 0,8 grados. Ya, eso está en el problema. Ya. ¿Otra pregunta? ¿se pasa rectangular el de arriba? Ese. Veamos qué vamos a hacer frente. Ya. Entonces, lo importante es que ya tenemos definido el circuito y tenemos definido los valores de corriente, voltaje y potencia. ¿Qué decía que teníamos que calcular? Primero la revolución de voltaje. Sí, creo que sí. La regulación. ¿Ya? Sí. Entonces yo tengo que calcular cuál va a ser la regulación antes de... ¿Ya? Ya, a ver, una cosa que tiene que entender acá. Si este transformador no tiene corriente, ¿cierto? El voltaje que voy a tener acá es el mismo que tengo acá. Porque no hay corriente. Esto es lo que hizo recién. Ya. Entonces, ¿por qué aparece la regulación de tensión? Porque como tengo esta corriente ahora que está circulando por esa impedancia, voy a tener un delta de voltaje. La clase que yo le hicimos, calculamos primero el VFP para activar y después la regulación. Perfecto, vamos a poner un... Ya. Pero para calcular la regulación necesito el B partido. Entonces, B partido. Entonces, el B partido A aquí va a ser igual. Mirando el circuito. Ya, pero aquí tiene que mirar el circuito, ¿no? Este voltaje acá, aquí va a ser igual. A la corriente por la impedancia. Más el voltaje de la carga. Corriente 65,21, ángulo de menos 36
Entonces, aquí me va pidiendo solo el cálculo. Entonces me está pidiendo que calcule la impedancia en polar. Y eso pasado a polar. ¿Qué cosa? La impedancia pasado a polar. 50. ¿Qué pasó por ahí? 0,078 ángulo de 55,20. 0,078 ángulo de 55, ¿cómo? 41, no, sí, 4, a ustedes le ponen 41 ahí, que se me gastan los lápices. Ya entonces, I por Z, 0,078 ángulo de 55,4 más 230 ángulo de 0. ¿Por qué? Porque esa va a ser mi referencia. Ya. ¿Siempre va a ser ángulo cero? Sí, esa va a ser siempre la referencia. Y ahora, usted que sabe trabajar con complejo me dirá el resultado final, eso no lo voy a hacer. Usted me dirá. ¿Profe, puede venir? No, pregúnteme para todos. ¿Dónde? Pregúnteme a todos, pues. Ya. No sea tímido. No, no le digo. No sea tímida. Ahora se hace la tímida. Ya. Usted está esperando para tirar un. Sí, después lo guardo, no. Aquí me habla. Ya, señor Lillo, ¿cuál es la duda? No sé. Claro. 0,78 ángulo 55,4. Ya. Es el rectangular de la impedancia. El rectangular 0,0 444 más J 0064. en rectangular. El rectangular. En polar, ahí está el rectangular arriba y lo tiene que pasar a polar. ¿Por qué lo tiene que pasar a polar? Porque va a multiplicar. Y para multiplicar tiene que estar en polar. ¿Cierto? ¿Ahí trabajado con los complejos usted? Es que en el calculario le pongo así, Y te da al tiro. Bueno, me parece. ¿Cómo lo que voy a hacer? ¿Por la apreté usar o no? No. Te conste el flujo. Voy a preguntarle cuándo mañana en la tarde, me van a decir recién. Ahí voy a preguntar cómo se hace. Tú sumas los polares al tiro. Después ya vamos a hacer el sum. 509, 508, sí. Los ángulos se suman, ¿verdad, profe? Ahí En la multiplicación, sí. no se multiplican. Por eso me dio 2000 y algo. Oiga, pues, todavía me hace esa pregunta. Es que estaba. Iba, pero. Como en 100 por hora. Sí, pero me lo da en rectangular. ¿Ya cuánto se te da en rectangular? Voy a ver si lo puedo transformar en mi. Ah, si no vaya a ser lo mismo. Sí, es de la fácil de hacerlo. ¿Por qué le da menos 18, profe, el ángulo? Ah, no, nada. Metí el otro número, el otro ángulo. Sí, pues no, sí, estoy ya lo hice. Estoy sumando los ángulos. 134.82 más J 1,62. 71. Entonces ahora lo paso a polar. 2, 3, 4, 1,82. 1,52. 234.8. Como 63, no, 234,63. Ángulo 1,62. 0,8. 0,39. Ya, 0,39 va a dejar feliz al juego. 235, 234. Listo. Ya. Ya. Entonces, ahí tenemos ahora el primer partido bola. Y ahora podemos calcular entonces la regulación, ¿cierto? Profe, y ahí los puede sumar igual, ¿no? Si no están en rectangular.
digamos 5,9 más 230. Es lo mismo, ¿no? No, por eso, si tú tienes la calculadora que tienen acá, lo puedes sumar directo. Pero La calculadora que yo tengo no puedo, tengo que pasarlo por aquí. a mí me Ah, dio vale. 4 ángulos, sí, po. Hay 1,62. 1,62. Sí. Hasta los 30, 15.000 apenas. Mira, venga. 234,82. ¿Y estás seguro que está el sexagesimal? Creo que dice bien esa hueá, Se le pone esa opción. Oye, ¿por qué sale tanto olor a humedad aquí? 35 grados, ¿verdad? Creo que- Ah, pero tú estás sumando todo. Por inseguro, por hacer algo que parece que se dice todo. Sí. Lo demás me da como. Eso me da 234. Pero y si le pongo, si le pongo, le pongo la láquina, ¿y yo? No, no, si el olor a humedad, todo esa. Son Vapor, no sé, 35 grados, ¿verdad? 0,39. 0,4, 0,39. Voltaje. ¿Cierto? Entonces ahora nos vamos a la regulación. Dice que es BP partido por A menos BS partido por BS por 100. ¿Ya? BP partido por A menos 34.83 menos 230 sobre 230 por 100. Y a soledad, poquito. 400 dividido por 230 le da menos de 2, 1, algo. Allá ¿No 234. le tuviste antes? 1, Sí, ¿verdad? ¿no? Yo puse Porque me da Dice todo, ¿no? Dice todo, ¿no? 48, me da 480 dividido por 230, así, 2, Dice todo. 2, 1 por 100. 2.08. Oh, rayos. Sí, Ahí está la regulación de ¿Sí lo tensión dijo, no? para esa carga. Con eso. Yo te probé un poco. Ahí es una razón. Pero ven, usted acá. Si usted es interesado. Profe, si a mí me da 235. Está bien. Vale. Son la cosa. Esas son las cosas. El profe tuvo que pasar primero a. Pero por eso dígame dónde se perdió. ¿Cómo se llama? cuando pasé a por Ahí no somos el 0,6. Ahí somos 4. Ya, mira, joven. Ahí te da. Va a ser la. ¿Llegó a eso a esa hora de corriente? Yo creo que con el no. ¿Dónde se quedó entonces? ¿En el equivalente? Ahí está, ahí Ya. Ahí está. Entonces en el equivalente ahora tengo que calcular la corriente con las condiciones que me dan. Flipa, chaval. Las condiciones que me daban era carga nominal con un factor de potencia igual a 0,8 en atraso. Esa es la condición que me daban en el ejercicio A. Después me lo piden con carga nominal, factor de potencia 1, y después con carga nominal y factor de potencia 0,8 en adelante. Son tres condiciones. Ya. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo con los datos de potencia y voltaje, tengo que calcular cuál es la corriente nominal del transformador. ¿Y cómo calculo cuál es la corriente nominal? P partido por S, porque me da la potencia aparente. Entonces, la corriente la calculo como la potencia aparente en mol ampere, o sea, 15.000, dividido por el voltaje, 230. Eso me dio 65,21. Calculé la corriente. Ahora necesito el ángulo de la corriente. ¿Con qué saco el ángulo de la corriente? ¿Eso ya me dio? Sí, es que el compañero se me quedó avanzado. Con eso calculo el ángulo de la corriente. ¿Y qué ángulo me dio? Menos 36,5. ¿Ya? Ahí te damos. Entonces tengo la corriente y su ángulo. Entonces ahora por análisis de circuitos, circuito simple, el voltaje que tengo en este lado va a ser igual aquí al voltaje que tenga
en el transformador más el voltaje que tengo en la carga. Ya el voltaje que tengo en la carga son los 230, ¿cierto? ¿Y cómo calculo el voltaje en esta rama serie? La corriente, que la capturé aquí, por la impedancia, que ya la tengo puesta ahí en verde en rectangular y en rojo en color. Y de aquí para acá ya es puro manejo de números complejos que eso escapa a la explicación. ¿Ya lo terminó, verdad, profe? ¿Ya? Después de acá viene la regulación de voltaje, ¿verdad? Claro, una vez que tengo el voltaje, antes de la rama serie, calculo la regulación. ¿Ya? Terminó todo el cálculo de verdad. Sí. Y ese 2,1 salió de arriba, ¿cierto? Sí. ¿De la regulación? Sí. Pero haga usted. Oiga, profe. Si saben cuál es el problema que tienen ustedes, es que se dedican a copiar. Entonces, como se dedican a copiar y no van pensando lo que hay que hacer, después llega el momento de la prueba, donde yo les dije innumerables veces, anote la fórmula, reemplace y calcule. Si yo no sé por qué se equivocaron. Copiaron mal la fórmula, se equivocaron en la fórmula escogida para el problema, pero eso ya es tema personal. ¿Por qué? Porque es la potencia de Esa la sobre la corriente. Ese partido por qué? Sobre la corriente. Ese partido por qué? ¿Y la S cuál era? ¿La S? Yo te doy la carga que vamos a cargar. Cuando saca el 65, ¿Ya? Pero como le digo, la parte eléctrica llegó hasta acá. Hasta aquí es la parte eléctrica. De ahí para abajo, Pura de color. pura calculadora. Pura S, ¿no? Ya. Y eso a esta altura usted ya debería hacerlo. Ya. ¿Qué más nos pedían? Las pérdidas parece. Ya, entonces, vamos a anotar acá. Bueno, vamos a ir anotando lo que nos da. Regulación. No, ¿cómo? ¿Qué más nos pedían? Pérdida. Recuerda que las pérdidas son siempre el efecto Joule, que es el efecto resistivo. Entonces tengo pérdidas en el cobre, que sería I cuadrado R, y tengo pérdida en el fierro, que sería B cuadrado partido R. ¿Ya? Cobre, bien. Ya. Ahora, ¿qué voltaje ocupo para calcular las pérdidas en el fierro? El de salida, ¿no? El voltaje que tengo en la rama paralela. ¿Y cuál es el voltaje que tengo en la rama paralelo? ¿230 o 234? 234. Primario. ¿Ya? Y la corriente, ahí eso no es el problema. Profe, ¿ahí qué significa el CO? Cobre. Y el lado fierro, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Hasta aquí estamos? Sí. ¿Les dio todo 234? Dígame que se puede. Oiga, lo autorizo para que le ponga no, bueno. Listo, pérdida del cobre. I cuadrado. I cuadrado. 65,21. Por R. 0,0444. 188,8 watts. Pérdida en el fierro. B cuadrado. 234,8. Partido por la resistencia. 0,0 por 144. No, perdón. 1064. Muchas gracias.
Los dos son potencia activa porque se disipan en la potencia. Ya, entonces ahora sí tenemos la potencia concentrada o potencia total, que sería 188,8 más 51,82 más 15.000. Ah, se saca la potencia total. ¿Sí? Aquí lo sacamos. Ah, pero no se puede, si lo vas a separar el total. La pone ahí, el lado, ¿sí? ¿Y eso cuánto da? 15.200 30 y 40. 15.240. Primero la eficiencia. Y por eso necesito la potencia total. ¿Ok? Ahí me dio 15.240. Eso, Toma, 15.240. Bueno, por lo tanto el rendimiento, Potencia. 15.000. Y ese allí ventilado. Correcto. Ventilado, igual aquí. Profe, ¿qué dice allí donde está la P y la T después? Pues PT igual potencia de entrada, Ah, vale. Ah, igual a la suma de todas las potencias. ¿Eso qué significa, Sergio? El rendimiento. Lo que le había preguntado delante, lo del coseno pi novatos. ¿Dónde? La eficiencia. Lo pudo ver así. Es que lo calculé con coseno pi bajo. Así es. Así es. Ya el rendimiento, ¿cuánto? 90 y Tiene que ser menos. Es negativo y hacia abajo. 98 como 98, ¿cómo? Ah, Ya. 4. ¿Cuánto? 42 metros. Esta weá. Esta weá. Ya, ahí estamos. ¿Será eso? Ya no confío, ni confío. Entonces lo importante es anotar los datos para después ir comparando qué pasa. De ahí van acá esa weá. Ya no confío. Entonces pérdida, Esto, 78,8. pasarlo a. Sí. Más como el 51,22. el Rendimiento, 98,22. y esto se mantiene, se suman y como tiene Ya. 28 contra esto trabaja y ¿Le di alguna otra cosa o no? rectangular. En vez de 15.000 no debería ir Y ahí sumáis los dos. B por I. Y le da esto y el uno que igual. Que se pueda hacer. Por eso, ¿Cómo tenía esa weá si estáis perdiendo yo igual? eran 15 cabezas. Pero ahí estamos buscando Puta, weá. vos preferís. Queda atrás y después. A la Yo weá. creo que son más Acá caras. se metió ahí, Ta, ta, ta. Ya, ahora el. Claro, efectivamente, porque aquí estoy sumando watt con amper. Ya. Entonces ahí sí que tendría que sacarla por el conservatismo. Ahora le entendí, señor Tía, lo que quería decir. Ahora sí, ya, efectivamente. Ya. Tiene toda la razón usted, señor. Ya. Claro, ¿por qué? Porque estos son par. No puedo sumarlo con los amperes. Entonces, tengo que tener la verdadera potencia activa en la carga. Y la verdadera potencia activa entonces sería 15.000 por 0,8. Y eso es, gracias a Dios que da justito, 12.000. 12.000, ¿cierto? De este que puso ahí. De 12.000, sí. El 0,8. Entonces sería 12.000 dividido por 12.000, 240. La F, la mayor factor de potencia. Eso. Ay, No sé si da lo mismo el porcentaje. Yo creo que no. Varía un poco.
Ya, ahí sí. Eso no le conozco. No sé. ¿No? Perfecto. Ok, arreglamos toda la cuestión. 98 más 03. 98 Suman más 12.000. aquí entre todo. 98. Listo. Fantástico. Espectacular. Espectacular. No obstante, listo. Ya. Unimedia hasta las 4:30. Por lo tanto, a las 2:30 deberíamos salir al recreo. Perdón, a las 3:30. ¿Por qué da así poco más? Nos quedan 40 minutos todavía. Ahora hacemos la otra parte. Como le hicimos esta, la hacemos por aquí. Ya. ¿Está bien? Récord. 2 horas y media. Tenemos clases de 1:30 a 5:30, la mitad a las 6:30. No, hoy hasta las 4:30. Hoy hasta las 4:30. 4:30. A las 3. Ah, sí, ¿ya hora de clase hoy día no? Sí, porque a las 3 nomás. O sea, sería las 3 horas y 1:30. 1:30 a 1:30, las 3. Entonces, parte B. La parte B decía factor de potencia 1. En el italiano y el de abajo 12.240. Factor de potencia 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a cambiar acá? El ángulo de la corriente. Que sería 0. Ahora nos vamos por un tubo. Corriente, ¿cuánto era? 65,20. ¿Ya? Por lo tanto, ahora el FP partido por A nos va a salir, pero re fácil. Profe, Cuénteme. ¿es el único cambio cuando cambia el factor de potencia? El ángulo de la Para corriente. que solamente el ángulo de la corriente. Solo eso. Chulo. En la magnitud no, porque la magnitud la calculamos con la máxima corriente que puede entregar. Más, entonces ahora sí, 65,21 de 0 y ahora ya tengo 20. Eso es un la segunda parte. Sí, el cero. ¿Ya? ¿Qué es lo que cambia el ángulo de la corriente? Que ya no va a ser menos 38, sino que va a ser 0. No va a ser de una La manera. impedancia va a ser la misma, ¿no? Correcto, porque el transformador es el mismo. Lo que cambió es la carga. Ya, entonces, el 0,0. 78 ángulo de 55,4. ¿Por el ángulo? 55,4. 55 como. O 41 luz. Ya te la que. Ahí ustedes me dirán cuánto les da. ¿Cuánto tenemos joven? Ahora. Ángulo de. Oye, ¿por qué la gente le gusta puro de cero? No, sí, pero después Ya. Parte B. Carga resistiva o factor de potencia 1. Hay que calcular la Factor de potencia 1. Por lo tanto, si el factor de potencia 1 el ángulo va a ser 6. Y eso es lo que me cambia. Lo único que me cambia es eso. Ahora tengo que saber. Ahora tiene que ser todo el procedimiento matemático. Ya, Sí, porque antes lo estábamos calculando por 0,8, ¿cierto? En 230 se multiplica por el 65. Después lo multiplico por el 0,78 y me da 23,06. Tienes que pasar a rectangular, ¿no? Hay que pasarlo rectangular. ¿Cómo multiplicar? Yo multipliqué 230 por 65 y después lo multipliqué por el no. 30 más 75 por 0,78. No sé, me dio el. y después lo multipliqué Ah, ya. y me da 23,06. Vamos a pasarlo a. 23,0. No, pues si primero multiplica el 65 por el 0,7. ¿Ya? Y después le suma el 230. Si primero se hace la operación en punto. Bueno, pero no sé. ¿Te salió bien?
Ya sé que sí pasa. 235,08. Ah, que se equivocó. ¿Qué se equivocó? ¿No? Ahí está. Ah, Me da 235,08. entonces. Ah, ya lo sacó el total. 35,08. O sea, si me dijeron que da eso. Ah, a mí me dan. Si no, aquí el señor me dijo que da eso. ¿Estás seguro? A ver. Lo tengo como eliminado. Me dan No dos. se debe equivocar. 235,08. 235,08. 235,08, sí señor. A mí también me da la misma. Pero lo mismo, 235, 232. 65, ¿eh? A mí me da 235. A mí me manda el que Ya, pues yo. Es que no pasó a... Ahí me lo mandó. Ah, no, es que a mí me lo que me pasa. Que no hay que hacer. Me da el. ¿Me lo vas a poner? No, pero el cobre no, tiene que ser Pero sí cuadrado, es decir, por ahí lo tenemos calculado hace rato, pero lo calculamos 65. La R estamos calculando pérdida en la línea. La línea y el fierro. Perdón, la serie y el fierro. Todo esto es cobre. La serie es cobre. ¿Ya? Pero me interesa a mí la parte resistiva del cobre. No todo, solamente la resistencia del cobre. Y acá me interesa solamente la resistencia del fierro. ¿Ya? Entonces esos son los valores que pusimos. Puedo hacerlo a. Me da 5. No, está bien. ¿A mí me da lo mismo? Da 2, 32. Ahora confirman, es que. Porque acá te da 5. 5 como algo, ¿cierto? Si no se hacía la multiplicación primero y después se sumaba. 65,21. Por 0078. ¿Cuánto le da? 5,08. Ya, 5,08. Ángulo de 55,4. Pero eso para sumárselo al 130, ángulo de 0, tengo que pasar los dos rectángulos. Lo sacó directo, ¿no? Ahí, ¿verdad? Yo no. Es que ellos lo sumaron directo. Tiene que hacer rectangular. No puedes multiplicar y sumar. Ahí lo No puedes multiplicar y sumar. Sí, porque calculado. Acá le hizo porque la sabe hacer toda. Ya, oye, yo lo hice con la calculadora y me da eso. Yo no lo he hecho. Mira. Tiene que quedar. El 2. Sí, pues, 30 más 2. El primero 230. Ángulo de 0. Más 65. De mierda se los el ángulo. Punto 21. Ay, po. Ah, ya. Y después ángulo de 0. Ya, listo. Más Regulación de tensión. 78 ángulo de cuánto. de 55,4. ¿En qué te diferente conmigo? What? Ya, pero esa guay tenés que pasar la ¿Y rectangular. cuánto más eso? ¿Y te da eso a ti? ¿Uno como algo? ¿Cuánto? Es que no me da esto. Uno como algo. ¿Cómo me diferente a calcular? Sí, son lo mismo. No, pero me diferente. Pero a ver, eso tiene que ser. Y después para pasarlo normal, Ya. no hay mod 1. Ahí está el normal. Pérdida en el cobre. Ya se lo veo. La misma, 168,8. ¿De qué? Pérdida del fierro. Claro, ahí está la verdad. Cuenta como la Sería B cuadrado, o sea, 232,92 al cuadrado dividido 1064. Entonces aquí siguen siendo las mismas pérdidas, ¿cierto? Porque la corriente no ha cambiado.
pero cambiaron las pérdidas en el fierro, porque tengo menos voltaje. ¿Y cuánto me dieron las pérdidas? ¿45,4? 50,98. Y la potencia sería como no sirve. Ya, entonces ahora sí. No, no puede. Como el factor de potencia 1, ahora la potencia son 1504. Bueno, el rendimiento sería 1500, 15.000, más 15.000 más 168,8 más 50,90. ¿No habíamos 12 por tanto? Sí, porque el factor de potencia 1. Ah, es la pérdida de energía. Ah, sí, ¿Ya? ¿Y cuánto le da el rendimiento ahora? El PSU se saca igual que el delante, ¿cierto? Sí, señor. Claro, pero sacar la weá de. Profe, las pérdidas son las mismas, ¿verdad? En el cobre sí. En el fierro no, ¿verdad? No, porque el voltaje baja. Nosotros somos un poquito menos. Ah, ya. Y ahora como la potencia subió, el rendimiento El rendimiento. va a ser mucho mejor. ¿Y de hecho cuánto es el rendimiento? 99 como cuánto. No, me da A ver. Ah, se puede subir. Pensé que había llegado a los 22. Entonces 91 como 47. Pero digo casi lo mismo. Se puede bajar. Pregúntale. Dijo mi compañero si se puede bajar esa cosa. No, no lo puedo porque va a depender directamente ¿cierto? De la pérdida que tenga la resistencia. Yo la resistencia no la puedo cambiar. Ahora, ¿cómo lo mejoré de aquí a acá? Claro, como mejoré el factor de potencia, mejoré el rendimiento. 237. ¿Perdón? ¿La qué? 2,1, ¿verdad? Entre paréntesis, 4.000,8 voltaje, 1,26. Pero, ¿qué expresión? ¿La de qué? La primera, antes de pérdida. Ah, pero dígame qué significa, porque esta altura ya debe saber lo que es. ¿El rendimiento es esto? ¿Qué cosa? Al lado sí también, ¿Esto que está aquí? la primera parte, el 1,26. 1,26. La regulación de tensión que calculamos. Yo lo vi. La regulación antes era 2,1, ahora mejoró y bajó a 1,26. ¿Te parece? ¿Cuánto es? Ah, ¿Cómo se llama? 232.22 volts. Que me da el PP partido. Ya, con eso terminamos. Lillo, Ahora no te la senté. No. ¿Qué? ¿Cómo no? ¿No puedo seguir? Ya. B cuadrado partido por el R. Sí. Calculamos ahí. Punto 8 en adelanto, por lo tanto el ángulo va a ser 36.86 positivo. Positivo. ¿Ya? ¿Lo voy a dejar presentado? Oye, Wilson, Ahí. Calculando el. Primero. Los gallos son 2. No. 65,21. Ahora va. Por 0,7. Sí. Profe, Y ahora, eso con el corte ya. se puede curar. El factor de potencia
Si no era, o capacidad. Entonces, ¿cuánto te pueden cierrar? Como 0,8 cambia el ángulo a más 36 puntos. Ahora es positivo, en el anterior era negativo. Gracias.